Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a hablar el día de hoy nuevamente de los límites de la PTU. Primero hay que recordar que una vez que tenemos la declaración de la empresa, donde nos marca cuál fue el margen de utilidad que tuvieron durante el ejercicio, el 10% de ese margen de utilidad es el que nosotros o el que la empresa estará repartiendo como PTU para los trabajadores. Este monto se va a dividir a la mitad, es decir, este 10% se dividirá 50% al 50%. Una vez que tenemos las dos partes, vamos a sacar los factores para poder calcular la participación en las utilidades de cada trabajador. ¿Cómo vamos a sacar estos factores? Primero vamos a tener la mitad de la PTU a repartir, el 50%. Es decir, que si son 100,000 pesos, vamos a tener 50,000 pesos entre el total de los días trabajados de todos los trabajadores con derecho a PTU dentro de la empresa. Vamos a sumar, por ejemplo, Ana trabajó 300 días. Pues 300 de Ana, más Paco 200, más 200 de Paco, van 500, y así sucesivamente hasta tener la suma de todos los días trabajados de cada uno de los trabajadores que tienen derecho a PTU dentro de la empresa. Esta división, los 50,000 en este caso, asumiendo que son 100,000 de utilidades, los 50,000 entre el total de los días trabajados nos va a dar igual al factor de PTU por días trabajados. Esto lo vamos a ver en números en la siguiente lámina. Después, la otra mitad de la PTU, es decir, los otros 50,000 pesos, lo vamos a dividir entre los sueldos ordinarios de todos los trabajadores con derecho a PTU. Vamos a sumar cuánto gana Ana al año. Pues gana 100,000. Y Paco gana 200,020, 100,000 más 200,020, 300,020, y así sucesivamente hasta sumar cada uno de los sueldos ordinarios de los trabajadores con derecho a PTU. Esto nos va a dar igual al factor de PTU por sueldos. Entonces vamos a tener nuestra PTU o el cálculo de la PTU en dos rubros, lo que corresponde por días trabajados y lo que corresponde por sueldos. Se sumarán estos dos rubros y tendremos lo que le corresponde a cada trabajador en total de participaciones. Vamos a ver la siguiente lámina en la que ya vamos a ver números para calcular este factor. Aquí podemos observar que tenemos una PTU a repartir de 86,500. Muy bien. Este ya es el 10% de las utilidades que nos refleja la declaración anual de la empresa. Esto lo vamos a dividir entre dos y tendremos nuestra base para el factor, que es la mitad de las utilidades, de 43,250. Esta va a ser nuestra base para el factor en cada uno de los casos. La PTU se divide en dos, es decir, los 86,500, para obtener una base para días trabajados y otra para salarios percibidos, que es lo que veíamos en la lámina anterior. Entonces tenemos la base de PTU de 43,250 entre los días trabajados. Aquí los días que se trabajaron en total en la empresa, sumando todos los días de cada uno de los trabajadores que tienen derecho a PTU, es de 1,182. Vamos a dividir 43,250 entre 1,182 y nos va a dar el factor de 36,59052. Después vamos a sacar el factor por sueldos. Vamos a tener la base de PTU, que viene siendo la otra mitad, por lo tanto es igual, de 43,250, entre el total de los sueldos percibidos, que nos da 410,140 pesos. Y vamos a tener el factor por sueldos, que es de 0,10545. Muy bien. Ya teniendo estos dos factores, nosotros vamos a poder calcular cuánto le corresponde a cada trabajador. Con lo que nos vamos a quedar es con estos factores. Siempre vamos a multiplicar los días de cada trabajador que trabajó cada uno de los empleados por este factor. Todos los empleados van a multiplicarse por este factor. Lo mismo sucede con este otro factor. Vamos a multiplicar el sueldo de cada empleado por este factor. Es decir, estos dos factores se van a utilizar para todos los empleados, teniendo como resultado lo siguiente. Con Claudia nos dice que trabajó 365 días. Nosotros multiplicamos esos 365 días por el factor, que es de 36,59052,
y nos va a dar lo que le corresponde de PTU por días, es decir, 13,355.54. Esta es la primer parte que le corresponde de PTU por los días que trabajó. Recuerden que este año se van a sumar los días de incapacidades por maternidad y de incapacidades por riesgo de trabajo, que son las enfermedades por trabajo, los accidentes que ocurrieron durante el trabajo y los accidentes de trayecto. El resto de las incapacidades, que a mí me dio una gripe, me incapacitaron, etcétera, no se va a sumar a estos días para el cálculo de la PTU. Entonces, haremos este ejercicio con cada uno de los trabajadores. En este caso tenemos 4 en el ejemplo. Yo sé que las plantillas que manejan en su empresa son más grandes, pero vamos a tener los días trabajados de cada trabajador. Este trabajador, Irma, trabajó 354 días, se multiplica, si pueden observar, por el mismo factor y nos da la PTU que le corresponde por los días trabajados. Ahora les vamos a calcular la PTU que les corresponde por su salario o por el sueldo percibido. Tenemos que Claudia tiene un sueldo de 182,500, lo multiplicamos por el factor y nos da su PTU por sueldos 19,244.95. Lo que quiere decir que su PTU total se va a sumar. Vamos a sumar los 13,355.54 más 19,244.95 y nos dará el total de PTU que le corresponde. Pero, ¿qué pasa este año con la reforma sobre PTU? En la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 127, fracción 8, nos marca que existen límites para el reparto de la PTU. Nos dice, el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo, es decir, no puede pagarte un máximo de 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se va a aplicar el monto que resulte más favorable al trabajador de estos dos, de los 3 meses de salario o del promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. El más alto de esos dos va a ser nuestro límite. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a pagar o no se va a pagar más cantidad de dinero que esa que nos da los 3 meses de salario o el promedio en los últimos 3 años que recibió de PTU, no se va a pagar más de eso. Entonces, aquí cómo se pudiera estar afectando al trabajador y que va a ser aplicado de manera correcta por la empresa, es decir, por la ley. Vamos a tener 3 montos posibles de PTU procedente, ¿ok? De PTU que vamos a pagar. ¿Cuáles son esos 3 montos posibles? Vamos a tener el total de la PTU que nosotros calculamos como se viene calculando por ley con los factores, que si recuerdan, Claudia tenía por días trabajados 13,355.54, más la PTU por sueldos, que es de 19,244.95, nos daría la PTU que le corresponde por ese cálculo, que es de 32,600.49. Pero luego el artículo 172 nos habla de estas limitantes y nos dice que Claudia, por ejemplo, tiene un sueldo mensual de 11,500. Esto por 3 es de 34,500. Este sería su límite, uno de sus límites. El otro límite sería sumar lo que tuvo de participación de utilidades o de PTU en el 2018, que son 6,500, en el 2019, que son 7,150, y en el 2020, que son 6,435, para sumarlos y dividirlos entre 3 y obtener un promedio. Lo que sea más alto de estos dos que vemos en esta tabla que nos establece los límites de la ley, lo que sea más alto de los 34,500 y 6,195 será el límite para este trabajador. No se le puede entregar más PTU que el más alto de estos dos, en este caso 34,500. Ese es su límite, no podemos entregar más de 34,500. Para este ejemplo, Claudia nos da el cálculo de PTU de 32,600.49, no rebasa el límite que nos marca la ley. Así que estos 32,600.49 proceden y sería lo que recibiría Claudia de PTU para este año, por el año 2021, que es el que se está calculando y se entrega en este año 2022. Pero, ¿qué pasa cuando el trabajador sí rebasa el límite? Aquí vamos a tener, o tenemos los ejemplos de cuando no lo rebasa, ¿ok? Vamos a seguir con Claudia.
Nos dice que es 32,600 lo que le corresponde, ¿ok? El total de PTU, lo que le corresponde por cálculo de... Nos dice que su límite es de 34,500 y su otro límite es de 6,695. De estos dos límites que nos marca la ley del sueldo de 3 meses y el promedio de la PTU de 3 años anteriores, nosotros vamos a tomar en cuenta el más favorable para el trabajador, que es de 34,500. Si estos 34,500 no rebasan los 32,600 que le corresponden, procede la PTU que se calculó y se le va a repartir 32,600.49 de PTU. Hasta aquí no hay problema. Pero en este ejemplo número 2, vamos a poner un ejemplo donde sí rebasa. El cálculo de Claudia está igual, solo son números para poner el ejemplo, y vamos a decir que le corresponden por cálculo, como ya lo vimos por el factor, 32,600.49. Pero luego tenemos que tener la tabla comparativa de los límites que nos marca la ley. Y la ley nos marca que su límite es de 25,500, uno de sus límites por el sueldo de 3 meses, y otro de sus límites es de 6,695. Y nos dice que no puede obtener de PTU más del que resulte más favorable de estos dos para él. Es decir, el más favorable son los 25,500 y este es su límite, no puede obtener más utilidades que estas 1,500. Como su cálculo las rebasa, no podrá obtener los 32,600, sino que va a obtener 25,500, es lo que se le va a repartir, es lo que procede para repartir. Entonces aquí sí estamos viendo una desventaja para el trabajador. Lo mismo en el cálculo 2, hacemos el cálculo por factor, sumamos lo que le corresponde por días, lo que le corresponde por sueldos, tenemos el total de la PTU que le correspondería por cálculo, que es de 26,018.53 pesos, pero sus límites nos dicen que el sueldo de 3 meses es de 22,500 y el promedio de sus años pasados de utilidad es de 5,974. El que más le favorece de estos dos, cuando hablamos del que más le favorece, hablamos de estos dos, de los límites que nos marca la ley, el del sueldo de 3 meses y el del promedio. El que más le favorece de estos dos es 22,500 y este es su límite. No se le pueden dar más utilidades que 22,500 durante este año. Como el cálculo de la PTU rebasa esos 22,500, este PTU no procede, proceden los 22,500. Y eso es lo que se le va a entregar o lo que se le va a repartir al trabajador. ¿Qué va a pasar? Porque aquí, pues entonces ya voy a estar repartiendo menos del cálculo. Al hacer la suma, no me va a dar los 43,250, porque los 43,250 me da al calcular, al sumar lo que me dio el cálculo. Pero como va a haber casos en los que voy a estar dando menos por cuestiones de los límites, va a haber un sobrante, vamos a decirlo así. Hasta el momento todavía la ley no nos marca qué va a pasar con ese sobrante. Lo lógico sería que es un remanente que no se repartió, que no se solicitó y que se sumaría para el siguiente año. Pero la verdad es que la guía que sacó la autoridad, que fue la que vimos en el curso, no menciona nada de esto. Hay que estar pendientes también de qué va a pasar con ese sobrante. Pero por lo pronto, para los trabajadores van a tener estos límites: el sueldo de 3 meses o el promedio de las PTU anteriores de 3 años. Si no existiera este promedio, o sea que digamos que el trabajador es de nuevo ingreso, se va a hacer el promedio con un trabajador que tenga su puesto homólogo o lo que recibió el trabajador que anteriormente estaba en ese puesto. Entonces se va a hacer el promedio con esa información y el que resulte más favorable de estos dos para el trabajador será su límite. Si su cálculo es mayor al límite que marca más favorable, se le da el límite. Entonces, se le da un monto menor a su cálculo. Si es menor, no es que se vaya a dar el límite, no. Si es menor, simplemente procede así como viene el cálculo. Muy bien. Sería todo en cuestión de lo que es los límites de la PTU. Espero haya quedado aún más claro y me despido con esta información. Muchas gracias.